Continuamos inmediato con la exposición del ingeniero Jaime Borja. Él tiene experiencia en el sector de supermercados y está a cargo de la estrategia en el sector de alimentos de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Él ahora nos acompaña con el tema Manual de Buenas Prácticas Comerciales para Supermercados y o similares y proveedores. Bueno, buenas tardes. Gracias, compañeros, por la invitación. Más que una conferencia, quisiera que esto fuera una charla. Queremos hacerle de la manera más entendible y explicable para ustedes en qué consiste el trabajo que hizo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado respecto al tema del Manual de Buenas Prácticas. Bueno, todos van a decir en qué consiste esto del Manual de Buenas Prácticas Comerciales. Entonces, para esto lo que le voy a dividir a la exposición es en tres fases. Primero les voy a contar algo de antecedentes de cómo está el sector de supermercados. Luego vamos a poner puntos rescatables del manual para no hacerle largo. Y el tercer punto, la gestión que ahorita a la fecha, desde el 1 de noviembre, viene llevando la superintendencia para que esto resulte aplicable. Entonces, en el tema de antecedentes, quiero comentarles que el sector de supermercados en verdad es las empresas, las tres cadenas, mueven alrededor de 3.500 millones de dólares, facturan alrededor de 3.500 millones de dólares al año. Es un importante sector, prácticamente en 4 cadenas está el 95% del pastel. Entonces, en este sector, para darles un poco de historia, en el 2010, antes de que exista la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, manejaba esto el Ministerio de Industrias, lo que es temas de competencia. ¿Y qué sucedió? Que hubo un intento ya por regular el sector. Aquí, por ejemplo, la Confederación de Barrios del Ecuador presentó el caso a la subsecretaría con el afán de proteger a las tiendas de barrio, que eran alrededor de 60.000, 70.000, de las prácticas de los supermercados. Por ejemplo, había proveedores que daban mejores descuentos a los supermercados y eso afectaba a las tiendas de barrio. Esa era una. La segunda era que el famoso tema socio ahorro, que se canalizó a través de del bono de desarrollo humano, de los integrantes, los que reciben el bono de desarrollo humano, compren solo en 1 o 2 cadenas. Y querían ellos que se reparta el pastel también a las tiendas. Esa era la segunda. Y la tercera era de que en base al artículo 6 del Código del Trabajo, las empresas por más de 10 empleados tenían el derecho a que se les provea alimentos al costo. Bueno, el tema es, ojalá les sirva a los futuros empresarios que están aquí, a contarles cómo es a lo que llegamos a identificar, porque esto que se trató en el 2010, para no alargarles el cuento del caso, vino con un plumazo a decirse que, bueno, no había ninguna práctica anticompetitiva. El tema de lo que les digo del Código del Trabajo, dijeron que no era competencia de ellos. El del socio ahorro igual. El único que revisaron es el caso del tema de las prácticas anticompetitivas entre proveedores y supermercados y dijeron que haya una observación. Y encima más del CONVADE, que era los que presentaron la queja, dijeron que no gozaban de personería jurídica, por eso no había caso. Entonces es que en el 2012, que se posesiona nuestro superintendente, el doctor Pedro Páez, que ya tenía antecedente del asunto, empezamos una investigación en el sector, concretamente a las cadenas de supermercados, y levantamos una muestra potencial. Hay como 3.000 o 4.000 proveedores en el sector solo en estas 4 cadenas, de las cuales 1.600 son en el tema de alimentos, netamente en alimentos, 1.600 proveedores. De esos 1.600 proveedores, una muestra técnica para hacer una encuesta, 300 de ellos. De los 300 de ellos no podíamos obtener prácticamente al principio ni una palabra. Vea, señores, si me pasan el dato me puedo quedar sin trabajo, si ustedes se filtra. Bueno, en la investigación que hicimos, resultó que de la encuesta que pudimos tener observaciones y cosas que nos contaban los proveedores, se levanta la investigación, la preinvestigación a las cadenas, de las cuales pudimos obtener concretamente lo más resaltado y que se plasmó en el manual. Son temas, primero, contratos. Esos contratos, por ejemplo, una sola cadena tenía el 98% de que no firmaba ni un contrato, todo era de manera verbal, consensual, como ellos lo llaman. Entonces, ahí trabajamos con los sectores de proveedores, identificando
cuáles son aquellas cadenas que trabajaban sin este tema de contratos. El segundo fue el tema de plazos de pago. En los plazos de pago, asimismo, se identificó serios problemas, había facturas impagas de hasta 200 días, y como les digo, este manual también está dedicado a los pequeños, esa era nuestra visión, pequeños proveedores que prácticamente iban a la quiebra, porque por contarles facturas que a veces tachadas, mal hechas, no se les pagaba sino hasta 160 o 180 días, lo que ellos venían, en el tema plazos de pago. Y en el tercero punto son las famosas notas de débito, devoluciones, descuentos, que les venía de forma sorpresiva, arbitraria, no sabían de qué se trataba. Entonces, estos tres temas fueron los principales que detectamos, las principales causas para nosotros emprender en el manual de buenas prácticas. Pero, como les digo, entonces, este tema es prácticamente el antecedente de qué motivó para iniciar el proyecto del manual de buenas prácticas, porque en sí a nosotros la ley nos facultaba prácticamente es a pedir medidas preventivas, o sea, cese de conducta, y podía haber habido inclusive una posible sanción. Pero aquí lo que se hizo es decir, bueno, señores, vamos a trazar, vamos a delinear la cancha, aquí va a haber un manual, tal vez lo que pasó, pasó, y de aquí en adelante vamos a trazar. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos tomado también, hemos estudiado también las experiencias a nivel internacional. Esto hay en Argentina desde el año 2000, hay un manual de buenas prácticas que hicieron entre cadenas, también les fue dificultoso llegar a un acuerdo. Allá se ventila, por ejemplo, en un tribunal de 3, proveedor, supermercado y uno del sector. En Chile igual. Y una experiencia, un referente que tenemos es en Colombia. Por ejemplo, en Colombia asimismo hay un manual de buenas prácticas, se adhieren a un código de ética de un sector comercial grande, y la superintendencia, que es nuestra par, lo que hace, inclusive pidió una póliza de garantía a los supermercados por si acaso incumpla, sobre la posible multa, el 80% de la posible multa. Entonces, estos temas nosotros investigamos bien para proponer el manual de buenas prácticas, porque les cuento, estaba la investigación abierta, pero vino la creación del manual. Entonces, ahora es lo que llegamos a esta segunda parte del tema del manual de buenas prácticas, de lo que me compete exponerles y contarles más o menos en qué consiste los 32 capítulos que tiene este manual, el que les invitamos a, por si acaso, a descargar, está en la página web de la superintendencia, www.scpm.gov.es. Están los 32 artículos, 5 capítulos. No quiero hacerles largo, quiero comentarles de qué trata el primer capítulo. El primer capítulo identifica prácticamente quiénes son los que están en el sector, a quienes les opera. No es solo para supermercados y los que están trabajando con supermercados, hicimos un poco más amplio. Por ejemplo, aquí vienen supermercados, vienen las bodegas, vienen las tiendas grandes, distribuidores, hipermercados y, por el otro lado, proveedores del sector. Ese viene prácticamente a tratar lo que es también el capítulo primero. Habla de las canastas también, o sea, canastas alimenticias, porque no todo, queríamos, como les digo, este es un sector que vende 3.000 millones de dólares, pero en el sector de alimentos, que es lo que había los problemas concretos, identificamos canastas, o sea, si se provee alimentos, bebidas, confitería, higiene personal, limpieza de hogar, mariscos, carnes y pollos, total 9, ustedes van a encontrar en el manual. En base a eso, dicen, bueno, señores, aquí, en base a estas canastas alimenticias, vamos a ver cómo funciona. Es así que entonces en el capítulo 2 ya viene prácticamente a tratar temas ya concretos sobre como lo que les dije de los contratos. Entonces aquí pide que los contratos sean por escrito. Para llegar a esto, por ejemplo, nosotros reunimos con operadores del sector, tanto supermercados como proveedores. Los supermercados, oposición total a firmar contratos por escrito, o sea, no, es como así, tiene que haber contratos por escrito, ya están, o sea, ya por eso ya les voy a contar en la tercera parte cómo estamos operando. Los contratos, eso es clave, porque en los contratos se va a pedir, o sea, ustedes van a poder trabajar cuánto es lo que van a vender, en qué fechas, y todo lo que compete a la relación del negocio. Eso en cuanto al tema de contratos. También se habla asimismo en el capítulo segundo que tenemos los plazos de pago. Los plazos de pago delineamos de aquellos que ya están trabajando en el sector. Por decir, un microempresario, no sé si hay aquí gente que esté proveyendo al sector de supermercados, aquellos que están facturando hasta $50,000, se les pagará 15 días.
en la investigación que hicimos descubrimos que todos aquellos que venden menos de $65,000 al año, $65,000 al año, son prácticamente el 60% de los proveedores. Apenas 70 empresas de las 1.600 venden más de $3 millones. Entonces, por eso que pusimos, para que les paguen a 15 días, a los que facturan $50,000, hasta $250,000 a 30 días, y los proveedores que ya facturan más allá de 3 millones, les pusimos un tope de hasta 60 días. Caso contrario, pues tendrán que correr los intereses legales, y todo eso está plasmado en el manual. Entonces, es una forma de presionar a las cadenas, a los que hacen negocios, a pagar máximo hasta 60 días. Como les cuento, había plazos exagerados. Entonces, en esto tal vez habrá beneficiados, no beneficiados. Aquellos que, por ejemplo, estaban facturando hoy por hoy más de 3 millones, tal vez les estaban pagando a 10 días, a 20 días, pero bueno, pero ellos tienen el poder financiero para tal vez aguantar, pero no el chiquito. Entonces, ese es el tema de contratos de los plazos de pago. También en el capítulo 2 pusimos algo referente a la forma, cómo recibir los productos, lo básico, porque había cosas que se les ponía imposibles de cumplir. También está el tema que, bueno, eso es lo que estamos tratando aquí en la tercera parte, les voy a comentar, que era clave para los pequeños productores o aquellos empresarios que vayan a vender ahorita al sector, de las compras de los supermercados. Para darles un ejemplo práctico, por ejemplo, en atún se compraba una cadena X $10 millones al año. Por lo general siempre estaban las 2 o 3 de siempre. Se va a dedicar un 15% a buscar la forma cómo entrar otros proveedores. 15% de la participación de las compras del supermercado. En esto hemos tenido serias discusiones con las cadenas. ¿Por qué? Porque saben que en verdad usted encuentra en la percha solo 3 o 4 marcas líderes. Jamás se ha dado la opción de pronto de tener otros emprendimientos, otra forma de perchar. Ya vamos a profundizar más luego en el tema porque también pusimos una norma para perchar, exhibir, porque eso es clave para que salgan los productos. Y también en este capítulo habla lo referente a las devoluciones. Entonces, en este tema de devoluciones, que es bien delicado, porque aquí los proveedores, la queja principal era que, bueno, yo entregaba 10 gavetas de aguacate, y luego al final de las 2 semanas tal vez les devolvían solo las pepas, por dañado, devolución, vea, no me salió, ahí quedó. Entonces, en concretamente el artículo 12, habla de que las devoluciones se harán en caso de que existieran al momento de la entrega-recepción del producto. La llave no está totalmente cerrada tampoco, porque en esto dicen, bueno, aquí se va a quebrar el supermercado. Claro, de esto trabajaba, de esto era lo que sobrevivía en este aspecto, porque todo era devolución arbitraria. Ahora está en el punto 6 de este artículo 12, prohibida la devolución arbitraria. Eso sí es totalmente, puede quedar abierta la llave a que haya problemas de pronto de etiquetado, de errores de fábrica, que esté consciente el mismo proveedor. Entonces se le podrá poner tal vez en el contrato mismo que puede suceder esto. Entonces, en este tema de las devoluciones, bueno, nos abarcó un buen tiempo el llegar a poner este artículo, que es el del tema de las devoluciones. También, asimismo, no se podrá en la factura descontar por cualquier motivo que no sea la compra-venta del producto o agua. Inicialmente a veces se ponían cosas que causaba hasta risa, por ejemplo, porque participó en X publicidad y sin saber, nada negociado. También inclusive más adelante está el tema de la apertura de nuevos puntos de venta. Por lo general abrían un nuevo punto de venta, señor, usted me entrega 2 palets de mercadería gratis, tengo que llenar la percha, gratis. Y encima más sobre esa mercadería que entraba gratis, después con el tiempo les hacían devolución, o sea, era doble pérdida, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el capítulo 2. Pasando ya al capítulo 3, que ya es el que viene ya a hablar solo de temas, por ejemplo, que están en la ley. Ahí se cuidan bastante de vender, por ejemplo, bajo el costo, que son los precios predatorios que nosotros conocemos, con ciertas excepciones. Por ejemplo, hay casos que se puede vender tal vez para salir de stock, temporadas de promociones navideñas, esas, pero no en el tiempo. Siempre bajo el costo, por N razones. No, acá yo acá gano vendiendo bajo el costo, pero acá puedo subir. Entonces esa era
con eso jugaban, pero ¿qué sucedía? Que por acá dañaban el mercado, o sea, de pronto el tendero de acá no podía competir porque acá ya se bajaban el precio de la otra manera. Entonces está puesto en el artículo 13 exactamente los motivos por el que se puede vender bajo el costo, ese es el que habla el capítulo 3. Luego en este mismo vienen ya aspectos señalados sobre requisitos mínimos para ser proveedor. Por ejemplo, ustedes que de pronto quieran ser ahora con esto de proveedores de cadenas, y no solo es para cadenas, están para todo el sector, ¿no? Tienen que, se estipula claramente los requisitos mínimos. Había casos que cadenas les pedían grandes planes de inversión, o si es que estaba en la otra cadena, era requisito para entrar a la de acá. Con compañeros, por ejemplo, del ARCSA, nos reuníamos porque había pedidos, por ejemplo, que iba un proveedor en la cadena, le decían, vaya a sacar tal papel en el ARCSA, y entonces resultaba que en el ARCSA nunca daban ni ese papel. Entonces, esa reunión vimos para ver cuáles eran los requisitos que en verdad estaban solicitando los del ARCSA y las entidades pares nuestras, en lo que es requisitos mínimos de proveedor. Lo mismo lo que es para codificar productos, se habla asimismo de los indispensables para entrar con los productos a la cadena. Y ya para pasar asimismo al capítulo 4, porque como les digo son 5 capítulos, en este que es importante porque aquí en el capítulo 4, en el artículo 21, ustedes dicen, bueno, ¿y en qué parte llegamos a discutir ya controversias, cómo se va a resolver? Porque acuérdense que a veces hasta por problema de una factura se ventilan en los casos, hasta 2 años. Entonces aquí lo que pusimos concretamente es, hay 2 fases para solucionar las controversias en caso de que un proveedor esté con problemas de alguna naturaleza. Hay 3 días para presentar la queja, proveedor supermercado o viceversa, ¿no? Entre ellos presentan la queja en 3 días, 15 días más, o sea, en total 18, para que las partes solucionen. En caso contrario, bueno, viene la etapa 2, donde harán conocer esta circunstancia a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para ver de qué manera actuamos, porque esto no es que directamente se sanciona aquí por el manual. En la etapa 2 nosotros vamos a ver si se compete que sea un caso de práctica desleal, abuso de poder de mercado, cualquiera de nuestras intendencias. Entonces, en esto es lo que habla el capítulo 4. Habla también sobre el tema de la publicidad engañosa que está en la ley. Eso pues, pusimos un artículo expresamente, el 22, que es el que señala que prohibido todo lo que es publicidad engañosa, y finalmente el capítulo 5, que es lo que debe contener los contratos. Ya formato de contrato, por ejemplo, se habla del comercio electrónico, aquí los contratos también pueden ser de forma electrónica, el listado de proveedores que nos tiene que mandar cada supermercado para nosotros hacer un control de cuáles aquellos que han salido, porque a veces, acuérdense, puede haber problemas de retaliación, entonces salieron los que entraron, y el principal, que es el artículo 31, que compete también al consumidor, porque aquí les pusimos una disposición en la que todas las cadenas, todos los operadores de supermercados van a estar en sus portales, precios, PVPs, para comparar. Uno como cliente, cuando uno ya está en el local, ya tal vez no, esté el arroz, cómo estar acá, entonces uno no sabe. Ahora, antes de ir, tal vez sirva de un referente para ir a cualquiera de las cadenas por la publicación que van a hacer una vez al mes. Aquí hemos tenido también dificultad porque nos dicen, bueno, tenemos que publicar 10,000 artículos. Bueno, o sea, hay maneras, hay tablas. Una cadena ya venía prestando este servicio sin necesidad del manual. Entonces, se puede, esta es la parte del artículo 31. Bueno, esto es lo rescatable del manual. Lo rescatable, por eso les invito a que ustedes tengan el texto en la página, la teoría está toda la disposición ahí en los 32 artículos, la parte técnica, lo que es del manual. Y como tercer punto importante, que es lo que está haciendo hoy por hoy la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a partir del 1 de noviembre que entró en vigencia, porque esto nosotros emitimos el 29 de agosto para que empiece el 1 de noviembre a regir. Entonces, lo que, por ejemplo, estamos apenas a 20 días de lo que inició, ya pasamos comunicado a los supermercados a ver cómo están trabajando en el tema contratos, que es lo que les cuento. Una cadena ya cumplió, tiene todos los contratos al día. Por ejemplo, pedimos ahorita a ver cómo está el asunto de publicación de los precios. Y el tema que les quería contar es del famoso perchado, que está en las góndolas. Por ejemplo,
hay una disposición que tiene que ser el 85-15. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijaban, tal vez entraban a las cadenas y veían siempre arroz. Por ejemplo, para darles el ejemplo del arroz, el arroz encontraban marca Gustadina, arroz Rendidor, arroz Maxi, y hasta acá toda la percha. Pero ¿qué sucede? Que era el mismo proveedor, o sea, pero diferente marca, ¿no? Pronaca. Entonces, hay esa disposición para ver si, esperemos ya, yo he pasado ya por las perchas de las cadenas, están ajustadas. Ahí va a haber la forma ya, va a partir de que aquellos micros o pequeños que por alguna naturaleza estaban siempre en la parte de abajo o a un costadito de la sección, no tenían acceso a la mejor visión, porque en verdad usted cuando entra al supermercado va llevando lo que encuentra así en primera línea, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba? Que las grandes cadenas, las grandes marcas líderes eran las que inclusive iban con estas ofertas de que yo pago arriendo si me dan la mejor posición. Tenga, señor, al mismo supermercado, o sea, ni a veces ni el supermercado creo que proponía el negocio, sino la misma cadena líder. Señor, a mí denme todo este porcentaje del 90% y tenga un arriendo. En un artículo, el 18, está prohibido el cobro de arriendos en la góndola, la estantería, el camino. O sea, ahí vamos a competir ahora sí, igual por igual. O sea, los pequeños emprendedores, los micros, ahora es la oportunidad, porque antes no había cómo, lucha. Con, por ejemplo, uno de mermelada que quiera competir con Facundo, con todos esos grandes, si ellos pagaban renta por esa percha. Entonces, hoy por hoy, vamos ahora sí a perchar bien, y ya están, ¿no? Si quieren recorran cadenas y van a ver que están algunas ya cumpliendo la disposición. Lo que se quejan es de que no hay proveedores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, es que están acostumbrados a tener en verdad en el sector 2 y 3 marcas. ¿Qué estamos haciendo como superintendencia hoy por hoy? Venimos desde la semana pasada, mire el apuro porque salió el 1 de noviembre, y estamos haciendo las rondas de negocios propuesta por la Superintendencia de Control de Poder Mercado. Es una facultad que nos da el promover competencia entre los operadores. Prácticamente hemos organizado como una feria, una mini feria. Hemos reunido a los compradores de las 5 principales cadenas de aquí en un solo salón, así como este. Stands pequeños, cada comprador, cada gerente comprador. Empezamos en Cuenca, estuvimos el día martes. El día de ayer hicimos en Guayaquil. Asistieron las cadenas con sus compradores, por eso digo, esto es histórico, porque jamás ni las cámaras ni nadie les reunió en un pasillo así para comprar productos. Nos dio resultado, inclusive un proveedor, les cuento así a manera exclusiva, de que ayer dijo, yo puedo salir en los medios a decir, acabé de cerrar un trato ahorita con una cadena de supermercados, hoy por hoy, ahí en ese rato, cerraba un trato de pedido. Entonces, el superintendente, el afán de él, el anhelo de él es que ojalá para estas Navidades que ya estamos aquí, se encuentren más productos en las perchas, sobre todo de los micros, de los actores de la economía popular y solidaria, aquellos que jamás tuvieron acceso tal vez a estar en las perchas. Entonces, esa es la gestión que prácticamente al momento estamos dando aquí en la superintendencia. Tenemos la siguiente semana en Quito, por si acaso, los micros, los pequeños, estamos el miércoles y el jueves en la Cámara de Pequeños Industriales, van a estar las 5 cadenas iguales, es el compromiso, para receptar solicitudes de pedidos, proveedores, en fin, en Quito. Y terminamos la siguiente en Loja, el 2 y el 4 en Milagro. Hasta ahí, lo que es de este año. Pensamos en enero arrancar ya con las demás intendencias zonales que nos ayuden a trabajar en Manabí, en Esmeraldas, que tenemos, y ahora en Riobamba. Entonces, el trabajo que está desempeñando hoy por hoy la Superintendencia controla, más de revisar y monitorear lo que es el respecto al manual de buenas prácticas, también meternos en la gestión y apoyar a todo el desarrollo en el sector de alimentos. Entonces, bueno, compañeros, esto es lo concreto. Ojalá si tienen algunas preguntas sobre el tema, yo les aclaro y podamos este rato hacer alguna interacción.